Hola, bienvenidos a este canal de bioinformática. Hoy vamos a hablar sobre qué es el código SMILES y cómo obtenerlo. Este código va a ser muy útil para todos los que estén trabajando en la parte química, en el desarrollo de compuestos, en el desarrollo de fármacos. Hay bastantes cosas interesantes. Vamos a verlo. Primero, un poco de información teórica. ¿Qué significa SMILES? Es el sistema molecular de entrada lineal simplificado. Es una sonrisa o sonrisas en inglés. Este sistema es una representación lineal de nuestras moléculas que estamos utilizando. Tiene una congruencia entre la cantidad de enlaces posibles, es decir, no le va a poner más enlaces a cualquier átomo de los que pueda soportar, como el carbono, el oxígeno. Entonces toma en cuenta esa congruencia, es un código muy bien elaborado. Además toma en cuenta las cargas, nosotros podemos ahí describir en el código SMILES un anión, un catión sin problemas. Puede distinguir además entre diferentes isoformas, que es representado por el código SMILES isomérico que vamos a ver en un momento. Es ampliamente utilizado en los modelos QSAR, de hecho por eso traigo este video, porque me interesa hablar sobre los modelos QSAR en los siguientes videos y para ello necesito hacer referencia al código SMILES, que es el más utilizado. Entonces en futuros videos estaré haciendo referencia a este código porque es muy interesante. También para hacer todas las cuestiones de predicción, como lo estamos viendo en la pantalla, para hacer Machine Learning y Deep Learning. Entonces les recomiendo mucho que se familiaricen con este código SMILES. Bien, tipos de código SMILES. Aquí les represento tres tipos de código SMILES. El primero es el código SMILES isomérico. Aquí lo tenemos en la parte de arriba. Isomérico, que quiere decir que toma en cuenta los isómeros. ¿Y cómo lo vamos a distinguir? Porque tiene minúsculas en su código. Ese código está en minúsculas, eso quiere decir que es un código SMILES isomérico. En cambio, el código SMILES canónico no toma en cuenta los isómeros. ¿Sí? Este de abajo es la misma molécula de arriba que esta de abajo, ahorita la vamos a ver en los ejemplos, pero en el de arriba toma en cuenta el isómero y en el de abajo no. Y en algunos casos a ustedes les va a interesar que tome en cuenta el isómero o que no lo haga. En el de abajo el SMILES de reacción es toda una reacción química simplificada a una línea. Esto es muy importante porque en una sola línea nosotros podemos representar reacciones químicas, podemos representar diferentes isómeros, podemos representar el resultado de toda una línea de reacciones, lo que va a facilitar mucho el trabajo a la hora de hacer todos los ensayos de predicción. De hecho, aquí les pongo a la derecha algunos de los software que vamos a estar viendo. Algunos son muy sencillos y otros ya un poco más complejos, como los ADMETSAR, Mole Inspiration y Whitodrog, para hacer predicción de metabolismo, predicción de estructura actividad, que va a ser muy útil sobre todo en el lado farmacéutico, en el desarrollo de nuevos fármacos o el estudio de compuestos naturales. Bien, este código SMILES es esta línea. Esta molécula es lo mismo que esta. Aquí la tenemos en una estructura bidimensional, tridimensional, y aquí la tenemos en una sola línea. Una sola línea está representando a estas moléculas. Entonces, este cambio de código es lo que vamos a estar viendo. El código SMILES es lo de arriba. Una sola línea. Es bastante útil, insisto. No voy a profundizar en la parte de cómo obtener lo que significa cada cosa porque no es la finalidad. La única finalidad es saber utilizarlo. Bien, vamos a algunos ejemplos. Aquí vamos a ir al PubChem, que es nuestra base de datos de moléculas. Vamos a buscar en este caso como ejemplo el hidroxicloroquina, una molécula que está muy en boga ahorita por lo del COVID, que se puede utilizar, está bastante interesante y de la que hablaré en posteriores videos también. Bien, esta es la estructura 2D de la hidroxicloroquina. Si nos vemos aquí en el PubChem, nos da además la estructura 3D y más abajo nos da los códigos con los que se pueden utilizar, entre ellos el código SMILES. El SMILES canónico en este caso siempre nos da el canónico en el PubChem, no nos da el isomérico. Entonces nosotros con este código podríamos representarlo. Lo voy a copiar y nos vamos a ir a Avogadro. En Avogadro nos vamos a ir a Build, lo vamos a Insert y aquí nos dice que lo insertemos por el código SMILES. Entonces le inserto ese código SMILES, le doy OK y ya está mi molécula. Es la hidroxicloroquina que estaba yo utilizando hace un momento en el
que estaba observando yo en el PubChem, ya la tenemos aquí. Lo único que tuve que hacer fue copiar el código Smiles. Ahora, tengo una nueva molécula que fabriqué y quiero sacar su código Smiles. Aquí mismo en Avogadro podríamos hacerlo. Nos vamos a Edit, a Copy As, y le vamos a dar aquí que lo copie como Smiles. Entonces lo copiamos como Smiles y podemos ir a otro servidor y la vamos a poder pegar. Para hacerlo vamos a hacer un ejemplo en Molinspiration, una plataforma de las que les voy a hablar posteriormente. Es bastante útil, bastante interesante. Aquí tenía yo un ejemplo. Vamos a ingresar el código Smiles que acabo de copiar en Avogadro y le voy a dar a calcular propiedades. Y ya tenemos nosotros que esta es la hidroxicloroquina. ¿Sí? La hidroxicloroquina, y nos da el Smiles arriba, que nosotros metimos el Mi Smiles, que es el que se calcula aquí. Si se dan cuenta tiene minúsculas, por lo que es isomérico en lugar de canónico. En cambio, aquí le voy a dar a duplicar para poderlo hacer nuevamente. Si yo copio el Smiles canónico, que se dan cuenta que es puras mayúsculas, vamos a ver qué diferencias tiene. Observen muy bien la hidroxicloroquina con el Smiles canónico y la hidroxicloroquina con el Smiles isomérico. La diferencia única radica en este carbono, en la sombra que está colocando, porque nos está diciendo la posición isomérica y en uno no está considerando la posición isomérica. Pero también en los datos, aquí no voy a hablar mucho de estos datos que están bastante interesantes, pero le dedicaré un video completo a esto. Estos datos no varían nada. Tomen en cuenta esto, miren. Y es que este tipo de QSAR toma en cuenta solamente las propiedades bidimensionales del compuesto. Entonces no afecta el que yo haga una predicción con el Smiles isomérico que con el Smiles canónico. Vale, ¿cómo puedo obtener yo este código Smiles de una molécula nueva? Una molécula que no se conoce. Vamos a descargar, por ejemplo, en este caso, la hidroxicloroquina. Vamos a trabajar con ella. La vamos a guardar, ya la tenemos aquí como la estructura 2D, la tengo en mis descargas. Aquí está en mis descargas la estructura bidimensional. Ya que tengo esta estructura puedo hacer varias cosas. Una, con Avogadro le puedo dar Edit, Copy As como lo hicimos hace un momento y Smiles. Eso me va a guardar ya el código Smiles y yo lo puedo ir a pegar a mi archivo de Excel, por ejemplo, y puedo empezar a hacer mi base de datos de mis códigos Smiles de las moléculas que voy a utilizar. Otra forma, y que es una de las más recomendadas y es una de las que he visto más citadas en los artículos, es utilizar OpenBabel. Es un software especial para hacer cambios de formato. Si ustedes quieren hacerlo para un trabajo escolar, les recomiendo Avogadro. Es muy sencillo de utilizar, no tendría ningún problema. Si lo pretenden hacer para algún artículo o eventualmente lo van a publicar en un congreso, en una revista, o van a ir a un comité que conoce un poco más de bioinformática, les recomiendo que lo hagan con OpenBabel, porque OpenBabel es un software, insisto, diseñado para eso. Vamos a calcular el código Smiles. Nos ponemos en la carpeta de descargas donde saqué el archivo del PubChem, nuestra estructura .sdf. Vamos a llamar a OpenBabel. Le decimos que el archivo de entrada es un SDF y que se llama structure y le ponemos el nombre. Y que nos calcule el código Smiles. Y lo tenemos ahí, ya está calculado el código Smiles. Aquí es una "-o", se separó ahí el menos, lo voy a dar un poquito para cerrarlo, ahí está, "-o". Y este ya es nuestro código Smiles. Se dan cuenta, tiene minúsculas porque es un Smiles isomérico. Podríamos calcular el canónico, pero en este caso, bueno, si le damos la flecha hacia arriba va a colocar el archivo anterior y en lugar de SMI le vamos a poner can para que calcule el Smiles canónico. En este caso, como tenemos un archivo tridimensional, conserva algunas partes isoméricas. Pero si tuviéramos el bidimensional, nos calcularía el canónico. En la gran mayoría de los casos no afecta, a menos que estén trabajando con propiedades tridimensionales, como lo es un QSAR en 3D, como lo es un ensayo de docking, pero el docking ocupa pocas veces el Smiles, entonces
les recomiendo que utilicen OpenBabel para hacer un trabajo serio. Si no, pues tenemos Avogadro, siempre podemos utilizarlo. Y en el último de los casos, podríamos trabajar directamente en Mole Inspiration. Como lo hacemos, por ejemplo, tenemos una molécula nueva y la empezamos a construir aquí. Y esa molécula nueva, no sé, ustedes la sacaron de una planta, de un insecto, de un animal marino, y entonces le quieren calcular sus propiedades. Ya ustedes miren, aquí también reconoce si tiene alguna carga. Vamos a calcularlo así con las cargas. Tengo aquí solo la estructura, no coloqué nada en el Smiles canónico y le pongo en calcular. Y se dan cuenta que aquí conservó la carga en este significado y nos da la predicción de las propiedades de esta molécula. Este software es bastante interesante, se los recomiendo, pero ya hablaremos en otro video de ello. Entonces, eso es todo por el código Smiles. Se los recomiendo mucho que se familiaricen con él porque es muy utilizado en la parte de QSAR. Sin más, pues este fue un video breve sobre lo que es el código Smiles utilizando OpenBabel. Bueno, pues un saludo, que estén muy bien. Hasta la próxima.